Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amada Iglesia, pueblo santo de nuestro Dios, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor, mis queridos hermanos. Vamos a tomar nuestro cuadernito de escuela sabática y vamos a abrirlo en la página número 20 para poder tener el estudio de la lección número 9. ¿Cómo se titula esta lección? Correcto, sirviendo a los demás con amor leal. Y dice el objetivo: reconocer que, siguiendo el ejemplo de Jesús en su servicio al mundo, nosotros también tenemos la responsabilidad de servir a los demás con amor leal y desinteresado. Recuerdo que no hace mucho habíamos visto, hace dos trimestres pasados, veíamos una escuela muy similar a esta. Doy gracias a Dios que podamos seguir teniendo el gusto de poder llevar el estudio, de seguir platicando sobre estos temas. Y bien, yo creo que lo que quiere decir el objetivo es que a través de que estudiemos la vida de Jesús, vamos a poder comprender de buena manera qué es el servicio y qué es entonces también en su efecto genuino, porque definitivamente hay tipos de servicio y el que se destaca y que podemos ver en el Hijo de Dios es este mismo, el genuino. Y para poder lograr lo que se menciona en el propio objetivo de la escuela sabática, hay que dedicar entonces un tiempo a poder leer y a poder estudiar los evangelios, los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se destacan en la Biblia por narrar la vida del Hijo de Dios y sobre todo mostrar estas enseñanzas y las obras que también ha tenido. Entonces hay que resaltar que para tener una comprensión pura de lo que es servir, porque entonces es el objetivo, con amor por supuesto, se debe de adquirir por medio de la práctica. No solamente lo vamos a poder ver y se va a checar a lo largo de esta escuela. Quizá tenemos muy fundado qué es el servicio y podemos saber qué se refiere, hemos escuchado a lo largo, pero si no se lleva a la práctica, lamentablemente este conocimiento queda en vano, porque solamente así se sigue agarrando una mejor comprensión. Cuando uno tiene la oportunidad de hacer el servicio genuino, no solamente se queda con el concepto que tenía en un inicio, sino que este concepto va evolucionando porque precisamente se va encontrando que se va con otros puntos de vista, en otros entornos o diferentes circunstancias. Es precisamente entonces lo que vamos a estudiar hoy, eso mismo en Cristo, y que el Espíritu nos llevará a adquirir este propio servicio genuino. Quisiera que pudiéramos tener una lectura bíblica. Vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en Juan capítulo número 13. Les dije que íbamos a estar viendo estos primeros evangelios y hoy toca Juan capítulo 13, verso número del 1 al verso número 17. Yo quisiera que en esta ocasión nos pudiéramos poner todos de pie, me pudieran acompañar a leer estos versos de la Sagrada Escritura, poniendo atención en ellos. Juan 13, del verso número 1 al verso número 17. Vamos a darle lectura a todos juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, amólo hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levantase de la cena y quitóse su ropa y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: Lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: No me lavarás los pies jamás.
Respondiéndole Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque no sabían quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Puedan tomar su asiento, mis queridos hermanos. Una lectura quizá un tanto extensa, la hemos conocido porque cuando estamos en la festividad de la Pascua, pues tendemos a hacer este propio lavatorio de pies, también compartimos el pan, sobre todo porque es un momento en que en el contexto ocurre durante la Pascua, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado, es decir, que es un momento crucial. Entonces, como Jesús, sabiendo que su hora de partir ya es cercana, tiende a dar este mismo ejemplo del lavatorio de pies. Yo creo que aquí la primera enseñanza es este amor que el Hijo de Dios refleja en su actuar, sobre todo un amor hasta el fin, porque de hecho el primer versículo, si pusimos atención en la parte final, ¿qué es lo que dice Juan? Destaca a Jesús porque dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces yo veo esto como una expresión principalmente, sobre todo de amor perfecto y completo para Jesús en ese tiempo, para los discípulos también. Y es que también se logra ver que Jesús toma una iniciativa. Esta iniciativa que él toma para levantarse donde está cenando, quitarse su manto y tomar una toalla, y sobre todo que vertiendo agua en un lebrillo, comienza a lavar los pies de los discípulos. Es así como dice los primeros, del versículo número 4 al versículo número 5. Posteriormente, ya vemos esta conversación que tiene con Simón Pedro, y yo creo que en estos versículos podríamos encontrar muchísima aprendizaje, pero me quiero centrar sobre esta parte en la cual dice Pedro en el versículo 8, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde que si Pedro no deja que lo lave, pues no tendrá parte con él. Entonces, aquí yo quisiera que pudiéramos verlo en una ocasión diferente, en la cual es que debemos de aceptar el servicio de Jesús, en el sentido de que debemos de tomar esta propia batuta para tener una relación con Él. Así como Él puso este ejemplo, y vamos a ver que es un ejemplo a seguir precisamente Cristo, yo creo que está de más, nunca está de más decirlo, y cuando Él hace esto, precisamente en el versículo 14, establece el acto como este propio ejemplo a seguir, y en el cual nosotros cada año en la Pascua lo estamos ejemplificando, pero yo creo que también no solamente se debe de llevar en la Pascua, sino debe de ser un reflejo de nuestra propia vida. No quiere decir que nada más porque sea una ocasión especial voy a lavarle los pies a aquel que yo quiero, a mi hermano, a mi cercano. Aquí sí se puede ver el significado de liderazgo. Este liderazgo que Jesús tiene para poder tomar la batuta, siendo maestro, siendo hijo de Dios, tenemos que tener cuál es el valor que tiene ser este ser como Jesucristo, y podemos ver que se pone en una posición de siervo. Siendo Él el Señor, se pone en posición de siervo, pero ¿para qué? Para poder enseñar. Y es que esta es la forma más hermosa de poder hacerlo. Y aquí entonces vuelvo a decir, se ve esta grandeza en servir, mis queridos hermanos. Yo creo que, como dice el versículo número 17 al final, dice: si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las sabemos. Pero después recalca y dice al final, si las hicieres. No solamente se queda con saber que Jesús hizo este acto, sino hacerla. Yo creo que entonces pasamos a esta primera diapositiva, en el cual nada más centro en esta lectura bíblica 4 aprendizajes de la lectura que vemos en Juan. Yo creo que se puede ver una determinación, ¿no es así? Una determinación en el servicio de los demás, es una expresión. Ahí he puesto en negrita, si se alcanza a ver, ¿sí, mis amados hermanos? ¿Ustedes pueden ver esta diapositiva? Dice en negritas, una expresión tangible del amor de Dios en nuestra vida. Me quedo con expresión tangible, porque a veces estamos un poco acostumbrados a que nada más con el apoyo verbal, que es muy bueno, no le quito ese mérito que tiene, es muy loable, pero a veces también se necesita algo tangible, ¿no es así? Nosotros como seres humanos necesitamos ver este mismo punto, lo cual nos lleva a la parte número 2, a una asimilación, ver que el servir a los demás, imitamos el ejemplo de Jesús que vino a la tierra, no para ser servido, sino para servir. Este versículo bien lo conocemos. Y el tercero que dice, un servicio desinteresado, desprendido, que permite mostrar compasión y solidaridad a aquellos que lo necesitan, queridos hermanos. Y por supuesto la construcción, esto es algo que se debe de hacer, de trabajar a través del servicio, se fortalecen nuestras relaciones con los demás y construir una comunidad, esto me gusta, la palabra comunidad basada en el amor y la generosidad, que precisamente es la iglesia de Dios. Yo lo pondría de esa misma forma. Y quiero hacer énfasis, cuando hablo de la construcción, me refiero a que esta relación que uno tiene con los demás, sí se ve, de verdad que hay un cambio cuando alguien se acerca para poder poner este ejemplo, y créanme que se hacen grandes amistades. Yo mismo podría poner el ejemplo, queridos hermanos, cuando uno está trabajando en algunas cosas de algún evento de la sociedad juvenil o algo, se encuentra con personas que tienen historias jóvenes, que también tienen algo que decir y que de verdad es muy interesante escucharlo. Por supuesto, yo creo que hasta en los congresos de varones o de la propia femenil, ustedes que se encuentran, pues ven a otros hermanos y a través de este servicio crean una conexión, esta conexión que realmente vale y que hay que nutrir. Vamos a pasar al versículo de memoria en Gálatas capítulo número 6, verso número 2. Pido a mis hermanos del lado derecho puedan pararse para que mi hermano, quien tenga el micrófono, me preces mi hermano Prócoro, pueda acercarse y ustedes puedan dar este verso en Gálatas. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevad los unos a los otros, las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Pasamos, hermanos. Pasaos. Llevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de Cristo. Amén. Amén. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros
y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Pasamos de mi lado izquierdo, mis amados hermanos ya están puestos de Llevad pie. los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Pasos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora con nuestros hermanos que están en la parte de arriba de la iglesia. También mi hermano Prócoro ya se acerca y les pido se puedan poner de pie aquellos que traigan su texto de memoria para que mi hermano Prócoro pueda identificarlos con mayor facilidad. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Pasa a vosotros. Pasamos. Llevad así las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad las cargas de los unos de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amén. Amén. Esos han sido todos mis hermanos que han dado su texto de memoria. Primeramente, lo que podemos aprender de aquí es que se puede ver en Gálatas 6, versículo número 2, una responsabilidad. Esta responsabilidad que es mutua sobre todo, porque dice que llevad los unos las cargas de los otros, sobrellevad. Entonces, de hecho en el capítulo número 6,
siempre vamos a encontrar este mensaje de poder hacer el bien hacia aquellos de la propia iglesia. No estamos solos en nuestras luchas. Yo creo que a veces es parte de la humildad el aceptar la ayuda de alguien más, saber que en este mundo no solamente a veces vamos a poder nosotros mismos con algún cargo, sino siempre vamos a necesitar de la ayuda de un segundo o hasta de un tercero. Esto es importante porque en la actualidad me llama mucho la atención que la ideología es como de que precisamente uno se tenga que mover, que tenga que hacerlo él solo porque tiene esta misma fuerza y nada puede vencer a uno mismo, ¿no? Yo creo que tiene sus partes buenas, sin embargo, como toda ideología, como todo pensamiento, siempre se puede también agregar algo. Y en este punto es saber que no estamos solos en nuestras luchas. Todos formamos parte aquí de una iglesia, ¿no es así? De la iglesia de Churubusco y sobre todo también de la iglesia de Dios. Entonces, si formamos todos parte de la iglesia, hay una ayuda mutua. Y Gálatas 6 lo está diciendo, de hecho lo está poniendo, dice, llevad los unos las cargas de los otros. Están primeramente hablando sobre esta compasión. Pablo, quien escribe estos versos, muestra aquí sobre todo que puede ser de una naturaleza la ayuda, puede ser de muchas circunstancias. Cuando hablamos de llevar las cargas, pueden ser a veces económicas, físicas, materiales, emocionales o hasta espirituales. No nos debemos de centrar nada más en un solo aspecto, ¿no? Yo creo que hay que ver el panorama completo y ver que cuando puedo llevar la carga de mi hermano que está aquí, no solamente es así, y hay que también hacerlo con responsabilidad. No quiere decir que vamos a actuar de una manera imprudente. Hay que leer muy bien y hay que ver qué es lo que el Espíritu nos está intentando decir en Gálatas, porque no nos está diciendo que, bueno, entonces vamos y resolvámosle la vida en este sentido, ¿no? Yo creo que hay que haber una correlación entre el aprendizaje, Dios y esta propia enseñanza. Y veo que debe de haber una solidaridad, sobre todo en la iglesia, que me gusta la palabra estar presente. Porque cuando uno está presente físicamente, espiritualmente, es cuando puede realmente dar y ayudar a los hermanos en las dificultades y en las pruebas. Si uno no está presente, difícilmente yo voy a poder apoyar en estos aspectos. Y cuando digo estar presente, es estar viviendo en ese propio momento, estar poniendo en práctica la empatía a esto. Y yo creo que ahorita he traído unos ejemplos prácticos, ejemplos que podemos llevar sobre las acciones concretas, ¿no? Porque eso es la plática de esta mañana, poner sobre la mesa acciones concretas. Y por ejemplo, en el aspecto material, yo siempre me he podido ver que debe de haber una asistencia financiera, ¿no? Ayudar a quien está pasando por estas situaciones económicas, no solamente cuando nuestro hermano Rubén, su servidor o alguien más se pare y dé este mensaje, ¿no? De que cierto hermano necesita este apoyo. A veces no necesitamos llegar hasta ese punto para que nosotros de nuestra propia mano podamos desembolsar esa moneda, y no digo esta moneda que nos sobra, sino esa moneda con amor y saber que le va a poder hacer de un bien a aquella persona que se lo estamos dando. El apoyo emocional, sobre todo, es estar presente y escuchar a alguien cuando está lidiando con estos problemas personales y familiares. Y sobre todo, en una ayuda práctica, ofrecer tiempo y nuestras habilidades con tareas, como por ejemplo, hasta podría ser algo muy sencillo, mis queridos hermanos, como ofrecer sobre una reparación de algo, alguna mudanza. Esto yo lo pongo como ejemplos prácticos, me gusta ponerlo de esa manera, ya cada quien en su mente podrá idear lo que es para ustedes, y no dejo de lado lo que es el espíritu, que es lo más importante, ¿no? La oración y sobre todo estos consejos, orar por las necesidades de otros, de verdad que es algo muy, muy importante. Y estos cultos que a veces de oración tenemos son muy importantes que se asistan, eso es algo muy loable realmente. Y sobre todo que al final dice del versículo, cumplid así la ley de Cristo. Entonces, cuando está hablando del término cumplid así la ley de Cristo, hay una enseñanza, se está refiriendo entonces a este mandamiento que se resume en amar a Dios y amar al prójimo, que está escrito definitivamente también en Mateo y en Juan. Entonces me quedo con que este amor es la esencia de la ley
de Cristo que estamos viendo. Esto yo creo que podemos verlo, y esto que comento también está apoyado en versículos de la Sagrada Escritura. Mi amada hermana tenía una participación, ahorita que llegue el micrófono con mi hermano Prócoro para que pueda apoyarme, por favor. Pasa a vosotros, hermanos. Pasos. Solamente quisiera hacer sobre la diferencia entre llevar y sobrellevar. Ambos son verbos, llevar y sobrellevar, solamente que el verbo sobrellevar significa llevar encima o a cuestas una carga o peso para aliviar a otra. Y es precisamente sobrellevar la palabra que dice en el texto de memoria. Y llevar, por otro lado, es un verbo que significa conducir algo desde un lugar a otro. Son dos palabras muy diferentes en su significado, y sí sería conveniente apreciarlas desde ese aspecto para también comprender un poquito más la escuela de hoy. Y entre otros de sus acepciones, sobrellevar también dice ayudar a sufrir los trabajos o molestias de la vida. Otra acepción es dicho de quien padece trabajos o molestias por otro. Otra es disimular y suplir los defectos o descuidos de otra persona. Entonces aquí, partiendo de este aspecto, pues podemos encontrar una riqueza mayor en sobrellevar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana. Yo creo que también verlo de esta manera y ver que en alguno de los dos aspectos siempre se puede tomar lo mejor de la palabra de sobrellevad, también como llevad. Yo creo que uno como hijo de Dios, como cristiano, al escuchar estos dos términos no solamente se va a quedar con uno, no solamente se queda con la parte de, bueno, entonces si nada más es hacer cierta acción, no voy a hacer esta. Eso no significa, solamente es para precisamente tener un margen más amplio y ver entonces en dónde más puedo yo poder poner esta ayuda. Mi hermana Eva también tiene una participación. Vamos a aprovechar que ahorita estamos en este espacio. Sí, me surge un poquito la duda aquí, dice que es la ley de Cristo. Gálatas 4:4 dice que Él vino súbdito a la ley, no a traer leyes. Entonces, este texto, ¿cómo lo puedo explicar para las personas que piensan que el Mesías es Cristo, es Dios? Porque ahí está, mira, es la ley la que dio, porque la ley la dio Dios, no Cristo. ¿Por qué dice la ley de Cristo? ¿Me puede repetir la pregunta en concreto, hermana? ¿Lo que me está tratando de decir? ¿Por qué dice que es la ley de Cristo? Cristo no trajo leyes, Él vino a cumplir la ley. Ah, ok. O sea, ¿cómo lo puedo...? ¿Cómo lo podemos ver? Yo creo que, mira, en este aspecto, cuando se está refiriendo a la ley de Cristo, precisamente le hemos visto el término que es la ley de Dios, ¿no es así? Que son las partes en las que vienen los mandamientos y también la ley mosaica, que se está refiriendo en este mismo punto. Cuando se está hablando de esta ley de Cristo es porque precisamente Él está actuando sobre esta misma. Esto no quiere decir que Dios y Cristo sean la misma persona. Hay versículos que podemos encontrar y que pues precisamente nos darían la idea de que esto no es así. Sin embargo, Cristo, al poder darle este significado a la ley, es como una expresión de ver que le da este propio sentido, es como lo alza esta propia ley, por eso es la ley de Cristo, porque al final esta es la ley que Él está llevando. Y tenemos algunas participaciones. Antes de que eso, sí quisiera que pudiéramos ver que también lo que estamos hablando está acuñado en diferentes versos de las Sagradas Escrituras. Romanos 15, versículo 1 dice: así que lo que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Yo creo que aquí también se ve esta idea de que nosotros, como hijos de Dios, debemos entonces ayudar a aquel que los necesita. Tengo varias manos levantadas, mi hermano por la cercanía que tiene, mi hermano ministro, y después pasamos con mi hermano Israel y al lado mi hermana, por supuesto.
Cuando habla de la ley de Cristo es precisamente la enseñanza que nos dio. Esa enseñanza es la humildad. Dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Dar una mayor relevancia a la ley. La ley a veces la ven de una forma radical los judíos. Los fariseos eran irradicales con lo que es cumplir. Y Cristo le vino a dar una mayor bondad, mayor gozo, mayor profundidad a la misma ley. De ahí que cuando habla de la ley de Cristo, esa ley en cuanto a mostrar esa mansedumbre, esa humildad de que no solamente vamos a atender a nuestros amigos o a nuestros hermanos, dice a vuestros enemigos, va por aquellos que van en contra de todo. Entonces se ve esa bondad, ¿verdad? Esa mayor grandeza de darle a la ley un mayor realce, como tú lo comentas. Sería mi opinión, hermano. Muchas gracias, hermano ministro. En lo que llega de este lado el micrófono, quisiera que pudiéramos ver un concepto que se llama metonimia. Y esto es para que pueda apoyarse con lo que me preguntaba mi hermana Eva. Dice, tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. Esto quiere decir que se dice que es de Cristo por el cumplimiento, por esta misma parte. Se cambia el nombre por aquel que cumplió entonces la ley por excelencia. Yo creo que esta palabra precisamente metonimia nos puede ayudar a entender este versículo de las Sagradas Escrituras. Mi hermano Israel, por favor. Aquí en otra versión de Dios habla hoy, dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Y en un recuadro dice que la ley de Cristo, es decir, la ley del amor, según Juan 13:34, 15, 12 al 17 y 1 de Juan 3:23. Por lo que el contexto de este texto está hablando de que si algún hermano ha caído en pecado, ustedes son espirituales, deben ayudarlo a corregirse. Es parte de las cargas, no tan solo las necesidades físicas, sino también aquellas cosas que se han hecho mal y que nos revelan los hermanos que han hecho, pues esa carga poderla solventar. Entonces la ley de Cristo, es decir, la ley del amor, la ley de la unidad. Gracias, hermano Israel. Mi hermana también aquí tiene una participación. Adelante. Sí, hermano, Jesucristo dijo, en esto se resume toda la ley. Hay muchas sectas que dicen que pues esta ley ya pasó, se resume en la ley de Cristo. La ley de Cristo decía, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se resume toda la ley, pero sin dejar la ley de Dios, ¿verdad? Esto. Gracias, hermana. Y por último, quisiera que un hermano me pudiera apoyar con 1 Corintios 12, versículo número 26, para poder terminar con esta conexión que tiene precisamente el verso de Gálatas 6:2, hablando de las cargas, como dice 1 Corintios 12, versículo número 26. Mi hermana en la parte, ya está acá, perdóneme, hermana. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Amén. Amén. Yo quisiera preguntarle a todos mis queridos hermanos, ¿realmente cuando alguien aquí de la iglesia, ya sea algún hermano hasta que no conocemos, realmente cuando él padece, nosotros también nos dolemos con él? Y cuando alguien realmente también está recibiendo esta honra, los demás nos sentimos felices, nos gozamos por esta situación. ¿Esto sucede en la iglesia de Dios? Yo creo que cada uno ha de tener una respuesta diferente. Sin embargo, esto no quiere decir que el hecho que no tenga que suceder. Entonces, para que yo entonces me pueda doler por mis hermanos de la iglesia, ¿qué debo de hacer? Debo de conocerlos. Debo entonces estar presentes para que yo pueda sentir entonces una empatía para cuando aquel hermano quizá estés llevando una situación, en mí haga lo que dice Corintios 12:26, que si entonces él padece, todos entonces nos dolemos con él mismo. Y esto hasta se puede ver en el aforo, cuando perdemos a un ser querido. Esto se puede ver en el propio momento cuando si estamos ahí presentes, cuando estamos teniendo un velorio, el aforo de la iglesia, cómo es esta misma situación, ¿no? Ahí se puede ver y en muchas ocasiones. Esta es la propia conexión, algo para poder reflexionar. Mi hermana que también quería participar, si me puede apoyar entonces con el párrafo número 1, por favor, sí.
Pasamos, hermanos. Pasamos. En la noche previa a su sacrificio, Jesús compartió con sus discípulos un momento de profunda enseñanza y humildad, revelando el corazón de su ministerio y el llamado a sus seguidores a lavar los pies de sus discípulos. Jesús no solo desafió las normas sociales de su tiempo, sino que estableció un nuevo paradigma para entender el liderazgo y el servicio. Esta acción va más allá de un simple gesto de humildad, una manifestación tangible del amor leal, desinteresado de que Jesús nos enseñó a practicar en este acto. Él nos enseña que vivir a los demás no es una tarea menor o degradante, sino una expresión de amor genuino y una imitación directa de su carácter. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Y precisamente vamos a ver un término que se llama liderazgo servicial, y me gusta la definición que he traído. Dice que es un modelo de liderazgo en el cual el líder se enfoca en servir a los demás, poniendo las necesidades del equipo por encima de las suyas. Y entonces aquí también podemos ver este ejemplo que tiene Cristo. Dice Mateo, no lo vamos a buscar porque lo conocemos, ¿no? Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces, hablando sobre los principios claves del liderazgo servicial, en una diapositiva he traído 3. El primero lo conocemos muy bien porque estaba en la plática pasada hace 2 trimestres, que era la humildad. Sin embargo, lo vuelvo a poner porque de verdad debe de estar presente para poder llevar este liderazgo servicial. Es reconocer, un líder debe de ser humilde, reconociendo que su posición no es para enaltecerse, sino para que es para el beneficio de los demás y no para un engrandecimiento. Esto no lo voy a tocar tanto porque es algo que conocemos, pero el segundo me gusta mucho, quizás algo nuevo para nosotros. Dice el empoderamiento. Me gusta que en lugar de ejercer un control, un líder servicial busca empoderar a otros para que alcancen el máximo potencial. Y me gusta mucho porque lo veo yo en mi vida mucho, de verdad, en la iglesia, en varios lugares, en el propio trabajo. Se ve que existen estos líderes que ejercen un control, que no se les ve esta empatía o este amor, y entonces lo que están haciendo es más que nada, están regañando en vez de poder ponerse al servicio, que es lo que realmente hace un líder. No regaña, sino se pone al servicio. La idea es que este líder haga alcanzar el potencial de todos. ¿Y cómo va a hacer eso? No poniéndose por encima, sino precisamente sirviendo. Esta es la idea, así es como lo hace y es como lo hizo Cristo. Es tan magnífico esto porque entonces nosotros podemos alcanzar igual nuestro potencial, porque precisamente este empoderamiento viene por parte de Cristo al haberse hecho siervo, y me gusta que lo podamos ver así. El número 3, tenemos una autenticidad que me gustaría que pudiéramos agregar a este empoderamiento. Cada uno de nosotros le va a dar este toque. A veces podemos cambiar autenticidad por ser original. A veces muchos estamos acostumbrados a escuchar esta palabra, y entonces me refiero a ser genuino con nuestras acciones y palabras. Sobre todo cuando hablo de ser genuino, añadiendo valores y principios, añadiendo la integridad y sobre todo una constancia en este propio liderazgo. Algunos de ustedes podrían agregar empatía, podrían agregar otro tipo de cualidades. Sin embargo, me quedo con estas 3 que casi no, a veces las últimas 2 en específico, a veces no las hemos escuchado, la cual es empoderar a otros. Que mi servicio haga que los demás se inspiren en ese aspecto. Y el número 3, ser auténtico, no hacerlo de una forma forzada, porque también lo forzado se nota cuando uno realmente no está haciendo las cosas por una propia convicción. Se nota de verdad en el actuar, en el propio rostro, los ojos. A veces los ojos hablan demasiado por uno mismo y demuestran realmente qué es lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Yo creo que a veces podemos tener una cara de felicidad, pero los ojos a veces hasta se ven altivos, ¿no? Y ese es un punto en el que nosotros, por eso debemos de agregarle la autenticidad junto con el empoderamiento. No ejerzamos control sobre los demás, sino más bien explotemos su propio potencial. Como algunas prácticas, podríamos tener, por ejemplo, la escucha activa para aquellos que son líderes en esta iglesia.
prestar atención, sobre todo entonces a las preocupaciones que tiene, por ejemplo en el canto. Si algún hermano está teniendo problemas con el canto, el líder servicial lo que va a hacer no es llegar y le va a regañar y le va a decir, oye, lo estás haciendo mal, lo estás cantando mal. Claro que no. Lo que va a hacer precisamente es con esta humildad dar una sugerencia, preocuparse realmente porque la hermana o el hermano quiere dar este canto hacia Dios. ¿Y cómo lo voy a exponenciar? Pues precisamente siendo auténtico y sobre todo poniendo estos puntos que Cristo nos está enseñando en esta mañana. Quizá ahorita lo estoy llevando un poco más a lo social. He querido que fuera de esta manera porque, como les comento, ya habíamos escuchado algo al respecto sobre esto, pero me gusta que podamos poner las cosas o entablar. Tenemos, por ejemplo, también, ya hemos hablado sobre invertir tiempo, invertir recursos, y un punto importante es tomar decisiones justas y sobre todo con compasión. A veces yo creo que esto también puede quedar un poco de lado en la vida y en especial en situaciones difíciles, ¿no? Cuando quizá la salida más viable, la salida más fácil es tomar una decisión que no muestre compasión. Pero eso ahora vemos que lo más loable sería mostrar la misma misericordia que recibimos y sobre todo pues seguir ser ejemplo en términos de ética, ¿no? Trabajando duro y sobre todo esta actitud de servicio. Claramente lo podemos ver que se puede trabajar en la iglesia, en el trabajo, en la propia familia, ¿no? Crear proyectos. Esta parte siempre nunca estará de más para poder llevarse a cabo. Pero yo creo que también la siguiente diapositiva nos dice que este camino también lleva desafíos. No solamente es como lo hemos estado platicando, y que ¿cuál desafío podríamos encontrar cuando uno es un líder servicial? Podemos encontrar que está precisamente, ¿no?, el ego y el poder, el liderazgo, y a veces el liderazgo tradicional, me gusta darle esta palabra, tienta mucho a aquella persona a buscar el poder, este reconocimiento. Y para combatirlo, yo creo que se hace un enfoque de precisamente redefinir lo que es servir. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 2, nos va a decir precisamente cómo debemos de ser para que no nos dé este ego y este poder, para que encontremos esta sobriedad. Dice 1 Timoteo 3, versículo número 2. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué dice aquí? Templado. Esta es la palabra que quiero ocupar para poder evitar y superar lo que es el ego y el poder. Otro punto, el número 2, es la autoridad y el servicio. Aunque a veces requiere tomar decisiones difíciles y mantener el orden, encontrar el equilibrio cuando uno es líder es esencial. Nos lleva al siguiente punto, que es también que a veces nosotros encontramos una resistencia, resistir a prácticas pasadas. Esto a veces nos puede suceder quizá a los hermanos que son de edad más avanzada y que encontramos una resistencia hacia ciertas cosas, hacia ciertos tipos de conductas que había en el liderazgo en el cual se ejercía poder, y por ejercer mano dura creemos que esto puede seguir funcionando en algún aspecto, y no juzgando ese término, sino simplemente dándole un nuevo enfoque, dándole una optimización, simplemente haciéndolo más práctico. Entonces, demostrar todo esto pues nos va a poder ayudar a superar la resistencia. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro 4, capítulo número 16, hablando de que esto no es sencillo. Cuando creamos que las cosas son complicadas, realmente así lo dice la misma Biblia. Aquel que es justo y que tiende a practicar esto en su vida cotidiana, a veces va a encontrar de primera instancia, va a encontrar que no hay mucha felicidad, va a parecer como que se va a sentir en este aspecto. Solamente la idea de Dios es lo que va a lograr que encuentre esta propia felicidad, como lo dice. Primera de Pedro, si alguien me puede apoyar con el capítulo número 4, verso 16.
avergüence. Antes, glorifique a Dios en esta parte. Amén. Muchas gracias. Y centro este versículo en la resistencia, porque precisamente dice así, ¿no? Dice el versículo número 16, no se avergüence si alguno padece, si a alguien le está costando en este punto, algo le cuesta trabajo, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, porque precisamente está viendo un punto para poder ver. Primera de Pedro también 3:8, no le vamos a dar lectura, pero habla sobre ser compasivo, sobre ser misericordioso. ¿Hay un hermano que me pueda apoyar con el párrafo número 2? Mi hermana Carmen, por favor. El amor leal, tal como Jesús lo demostró, es que se sostiene en la fidelidad, la constancia y la voluntad de sacrificarse por el bienestar del otro, sin esperar nada a cambio. Este amor encuentra su fundamento en las Escrituras, específicamente en el mandato de amar al prójimo como a uno mismo, una verdad que permea tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es un amor que no busca recompensa ni reconocimiento, sino que se deleita en el acto mismo de dar y servir. La enseñanza de Jesús sobre el servicio, culminando con su sacrificio en la cruz, es la máxima expresión de este amor establecido el estándar para todos los que buscan seguir sus pasos. Mateo 22:39, Juan 15:13 y Filipenses 2:3 y 4. Amén. Muchas gracias, hermana Carmen. Y en este punto yo quisiera ver que también cuando hablamos en este concepto del prójimo y de esta fidelidad, hay una parábola muy importante que es sobre la parábola del buen samaritano. No la vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero sí quisiera hacer un poco del recuento, a pesar de que ustedes ya la conocen. Sabemos que precisamente encuentran a alguien herido. Esta persona que está herida al principio no es respondida ni por un sacerdote ni por un levita, sino es por un samaritano. Y en este punto el prójimo entonces no se limita a personas de una misma nación, no se limita el prójimo a porque sea mi familia, a una raza o hasta la propia religión, sino a cualquiera que también esté en necesidad se le debe de hacer esta misma ayuda. Entonces debe de haber una acción y no solamente un sentimiento, porque a veces nos quedamos con el sentimiento de híjole, de verdad, qué feo es ver la situación en la que estamos pasando, pero sí, qué feo es verla. Y también qué doloroso es no poder hacer algo al respecto sobre esta misma situación. Y yo creo que entonces se debe de manifestar todo en acciones concretas y en este punto el samaritano no solamente siente compasión, sino que aparte actúa para aliviar el sufrimiento de este hombre herido. En la siguiente diapositiva quisiera que pudiéramos ver 2 puntos interesantes. El número 1 es que a veces hay una carencia de compasión y en la historia del buen samaritano se puede ver, pues el sacerdote y el levita en este punto hacen una representación de lo que hoy podría ser una religiosidad que carece de una compasión práctica, de una religiosidad vacía, porque no está llevando a cabo. Y sobre todo, el ejemplo que aquí he puesto, un ejemplo marginal. ¿Por qué digo ejemplo marginal? Porque en ese tiempo Jesús ocupa en esta parábola a un samaritano, y los samaritanos eran despreciados en este mismo aspecto, pero por lo mismo de que no tenían el mismo realce que podría tener un sacerdote o un levita. Entonces, el ejemplo viene de aquella persona que está marginada, es la esencia de esta parábola. Yo creo que aquí tanto en la historia Jesús lo que sí está dando a entender es que una verdadera compasión entonces puede venir de cualquier persona, independientemente hasta del origen, el estatus social, también eso no cabe en este mismo punto. Entonces, poder hacerlo así, cumplir la ley y hacer este amor tangible es cumplir realmente esta propia ley de Dios.
Yo nada más pongo en este aspecto sobre la parábola, quisiera que podamos reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, sobre nuestras propias actitudes. Hay personas o grupos que yo, Jair Hernández, tiendo a evitar. Es una pregunta que nos podemos hacer cada uno. Hay cierta persona que yo evito cuando vengo a la iglesia o cuando estoy en el trabajo o con mi propia familia, que prefiero ignorar y tomarme mi espacio. ¿Existe eso en cada uno de nosotros? Es una muy buena pregunta. Y si sí, ¿cómo puedo cambiar esto? Y entonces, ¿cómo hago mi amor más inclusivo? ¿Cómo lo hago entonces más activo? Y pues esto es algo que debemos de cada uno poder poner en práctica. Párrafo número 3, yo le voy a dar lectura por lo corto que es. Servir a los demás es necesario, porque es la esencia misma del mensaje de Cristo y la manifestación de su amor en el mundo. A través del servicio, no solo atendemos las necesidades físicas y emocionales de quienes nos rodean, sino que también reflejamos el carácter del Señor Jesús. Y nos da una cita, ¿no? Nos dice que podemos encontrar también este refuerzo en Marcos capítulo número 10, verso 45 y en Primera de Pedro 4:10. Yo veo que también cuando aquí se habla de carácter, porque también una influencia que hay en el propio mundo de la actualidad, quizá más en los jóvenes, es que a veces pensamos que por querer servir estamos siendo menospreciados. Aquel que sirve es el que está hasta abajo en la escala social. Y esto a veces está muy arraigado hasta en el subconsciente de la propia sociedad. Que podamos nosotros que si me ven boleándole los zapatos a algún hermano o alguna persona, van a decir, no, pues porque él es sumiso, él no tiene la fuerza para poder sobreponerse ante algunas circunstancias, algunos hasta podrían en algún caso muy extremo decir, no, se deja sonsacar por algunas circunstancias o algo así. Y esto es algo de lo que estamos rodeados hoy en día. A veces el servicio hoy en la actualidad se ve como algo menospreciable, como de por qué yo voy a hacer esta situación, por qué yo debería de, pero esto es todo contrario a lo que realmente nosotros hemos visto desde un inicio, y es realmente entonces, si eso sí es mostrar carácter, hacer las cosas sin pensar por la circunstancia que va a pensar aquel hermano o aquello con el que me estoy relacionando. Eso es tener carácter, hacer las cosas sabiendo que uno está haciendo lo correcto y que a pesar la sociedad lo está juzgando como algo que no es loable. Eso realmente es tener un carácter, y por eso me quedo con servir a los demás. ¿Es necesario? Es una pregunta, ¿es necesario? Porque es importante entonces hacerlo, y ya estamos viendo que primeramente forja el carácter de un buen hijo de Dios para poder hacerlo, y sobre todo es que hasta uno mismo se lleva muchos beneficios de poder servir. La mejora de la salud mental y de las emociones hoy en día es primordial, y hacer servicio realmente ayuda en eso. Si alguno tiene algún problema, la invitación está a que pueda servir, y de verdad que se va a ver ese cambio, va a ver cómo este mismo problema tiende a resolverse cuando entonces yo no me preocupo por resolver quizá en ese momento activo el problema, sino me enfoco en poder ayudarle a mi hermano que tengo al lado. Y esto de verdad se ha demostrado hasta en diferentes tipos de estudios, ayuda propiamente a reducir el estrés, de lo cual ahorita está activa, tan globalizado está este mundo, tan movido es, que de verdad que se prioriza el no tener estrés, no causar con ansiedad, no tener depresión, que está hoy en día, que no solamente afecta a los jóvenes, sino también a los mayores. Es tan grande el problema. Entonces, ayudar a otros promueve sentido de conexión y también ese bienestar, y también porque es una responsabilidad cristiana y una responsabilidad social. Como miembros, nosotros de una parte social y de una iglesia, tenemos una responsabilidad de hacer un bienestar. Ignorar las necesidades de otros al final nos puede traer una consecuencia a nosotros mismos, puede perpetuar en la justicia en la que nosotros estamos viviendo o hasta en la desigualdad. Por eso mismo es una de las causas. Si nosotros no hacemos algo, la desigualdad va a seguir aumentando, y entonces me va a terminar afectando a mí, porque no me preocupe por los problemas de los grupos pequeños, porque ese es de muchos de la actualidad, es lo que se dice. Aquellos que tienen la posición dicen, no, pues ¿por qué me voy a preocupar por aquellos que no tienen el problema si al final yo en mi casa estoy súper bien? Pero de verdad que todo eso lleva a que al final vaya a afectar
a todos, no solamente y lo podemos ver hasta en el propio cambio climático, grandes empresas que no se preocupan por querer, por desperdiciar todo en el mar y al final, pero ellos también van a terminar sufriendo porque al final todos estamos bajo un clima y el sol nos va a afectar a todos, el cambio climático, el frío, todo viene hacia uno mismo y va a regresar. Entonces es parte de una responsabilidad y pues es humano servir a los demás con compasión y hay que reconocerle entonces en este carácter la dignidad que tiene, ¿no? Lo que es justo hacer y un valor que es muy valioso para cada uno de nosotros. Y entonces servir a otros desarrolla también virtudes como la humildad, empatía y compasión. Entonces hace en nosotros nuevas influencias. Quisiera que pudiéramos ver la siguiente diapositiva en el cual vemos la diferencia entre estar comprometidos a lo que estamos escuchados o estamos involucrados. Yo pregunto, ¿estamos comprometidos o involucrados? ¿Estamos comprometidos? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Pongo en el aspecto de definición qué es estar comprometido. Dedicación profunda y consistente a una causa, tarea o relación. Por el contrario, estar involucrado quiere decir una participación ocasional o parcial en una causa, tarea o relación. Ya de entrada vemos que entonces hay una diferencia. Yo estoy en la Iglesia de Dios comprometido o involucrado. En el aspecto de la motivación encontramos que estar comprometido está basado en valores y creencias personales. Involucrado, a menudo esta motivación se basa por recompensas o una expectativa que yo tengo sobre eso mismo. Cuando nosotros estamos buscando hacer algo y mi motivación viene por algo extrínseco que a menudo se basa en una recompensa, entonces no estoy comprometido, estoy involucrado porque quiero precisamente ese objetivo. En el punto de la responsabilidad, vemos que comprometido asume plena responsabilidad y liderazgo. Por el otro lado, involucrado solamente es una participación sin necesariamente asumir una responsabilidad total. Me gusta estar en algún departamento de lo que podemos tener, adolescentes, niños, pero no estoy involucrado, pero no estoy comprometido. Me gusta estar involucrado porque no quiero asumir la responsabilidad total de lo que se está llevando. Este es un punto que también se puede ver. Vemos también ejemplo en la vida espiritual, algo práctico. Un creyente comprometido practica su fe diariamente y participa activamente en la comunidad religiosa, la Iglesia de Dios. Un creyente involucrado asiste a servicios religiosos ocasionales y participa en eventos esporádicos, de vez en cuando tengo tiempo. Y la diferencia también es en la persistencia, pues cuando estoy comprometido, yo pues persevero a pesar del desafío y el obstáculo. Y pues cuando estamos involucrados puede ser un poco más bajo, pues a veces se abandona ante una dificultad. Cuando comencemos algo, yo creo que entonces hay que ver si estamos comprometidos o queremos estar comprometidos o solamente queremos tomarlo por un aspecto en el cual yo me involucro. Y al final todo termina en algo bien importante, el cual es la influencia en alguien más, en el prójimo. Porque cuando estoy comprometido, entonces influyo a poder inspirar y motivo a otros para que también se puedan comprometer de esta misma forma como yo lo estoy haciendo. Pero cuando estoy involucrado, a veces nada más es una influencia temporal. No hay un cambio duradero, solamente es efímero este punto. Y entonces yo creo que es la importancia ahí de por qué ante las cosas no debemos de estar involucrados, sino debemos de estar comprometidos en estos propios aspectos. Un hermano que me pueda apoyar con el párrafo número 4 y párrafo número 5, por favor. Mi hermana Jocabet, por favor. Gracias. Este servicio, inspirado por un amor leal, actúa como un puente que lleva el consuelo, la esperanza y la luz del Evangelio a las vidas quebrantadas y los corazones solitarios. Además, al servir a los demás, participamos en una reciprocidad divina, donde al intentar aliviar las cargas de otros, encontramos que nuestras propias cargas se vuelven más ligeras, cumpliendo así la ley de Dios. Santiago 4:10. Este camino de servicio, marcado por Jesús y resumido en un acto de lavar los pies a sus discípulos, nos invita a adoptar una postura de humildad y entrega. Nos llama a mirar más allá de nuestras necesidades y confort para ver a aquellos que nos rodean con ojos de compasión y manos dispuestas a servir. En este acto de servicio no solo cumplimos con un mandato divino,
sino que también nos encontramos caminando más cerca de Jesús, siguiendo sus huellas y transformando el mundo. Un acto de amor leal a la vez. Primera de Pedro 5:5. Amén. Amén. Le agradezco mucho por su participación, hermana Jocabet, y me quedo con lo que también dice el párrafo número 4. Dice que es un puente que lleva el consuelo. Y también yo creo que existe un puente de reciprocidad en el cual simplemente cuando nosotros intentamos aliviar las cargas de otros, encontramos que nuestras propias cargas pues también se vuelven mucho más ligeras. Es otro beneficio que podemos ver de lo que es ayudar, y que digo, no solamente lo hagamos por el beneficio, pero simplemente es bueno también saber qué es lo que nos va a traer a bien. Santiago, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en su capítulo número 4, verso 10. Le voy a dar yo lectura, queridos hermanos, a Santiago, capítulo número 4, verso 10. Dice: humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Pongámonos al servicio de Dios y Él nos va a ensalzar. Y hay versos que realmente apoyan esta propia idea. Y terminando en este punto de la reflexión, debemos de entonces mirar más allá de nuestras necesidades. ¿Pero para qué? Para poder transformar este mundo en el que vivimos, para poder transformarnos nosotros genuinamente. Quisiera en esta parte de la reflexión, que me gusta titularla como Ser de Utilidad, en la cual tenemos una de las últimas diapositivas, y preguntarnos, ¿qué tan dispuesto entonces, después de haber escuchado esto y de haber estudiado, estoy para el servicio de Dios? En el primer punto vemos que hay una esencia, esta esencia de ver a la iglesia de Dios como lo que realmente es, la iglesia de Dios. Y como me refiero a porque a veces puede venir a nosotros que perderse este aspecto y creamos que es para venir a convivir o para poder pasar el sábado de alguna manera tranquila o amena, pero no. Verlo a veces se ve como un centro también de actividad, de reunión o hasta social, sino que le podamos dar ese plus de lo que es la esencia de venir entonces a la iglesia. Ese es el punto para primeramente ver si voy a estar al servicio de Dios. Segundamente, la posición, el servicio no es para poder tener un estatus, como a veces se puede pensar o como se puede hasta visualizar. Esto no es así. Algunos podríamos llegar a pensar que el servicio está para que necesitas tener una posición, ¿no? Necesitas ser alguien para poder servir o tener un título para poder hacer esta circunstancia, y sabemos que esto no es así. Nosotros realmente debemos de servir no para conseguir un estatus, alguna posición social, o para querer hasta algunos considerar algún tipo de fama o algo por el estilo. Todo esto pues es algo de lo que debemos de entonces no estar equivocados y saber que no necesitamos entonces de una posición, sino tenemos que tener más bien esencia y saber que cualquiera puede hacer esto, como el propio samaritano puede estar al servicio. Y sobre todo me gusta el pedir para servir. Yo creo que es el primer paso hasta para la propia proactividad, ¿no? Y digo, bueno, puedo tener la esencia, no necesito esta posición, pero ¿qué puedo hacer? Entonces damos el primer paso, hay que pedirlo. Queremos poder apoyar, entonces hay que acercarse con aquellos que también ya están haciendo lo propio y preguntar, ¿qué puedo yo hacer de ayuda? ¿Y cómo me puedo entonces estar comprometido? Que no sea ocasional. Si mi deseo es comprometido con la iglesia, entonces esa es la responsabilidad, pedirlo, decirle a los hermanos, en el propio ministerio que está al frente de una directiva, que nos gustaría estar más activos, comprometidos y buscar esta oportunidad. Me gusta ponerlo como la oportunidad para servir. Por ende, me lleva a la última diapositiva, que es un versículo de las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un versículo muy filosófico, muy bonito, habla de nosotros precisamente, somos esos soldados, queremos agradar a aquel que nos tomó, que es nuestro Dios, entonces no vamos a enredarnos en los negocios de la vida. Es la belleza de 2 de Timoteo 2, versículo número 4.
Me gusta mucho este versículo para poder terminar con esta reflexión. Démosle gracia y pongámonos al servicio de nuestro Dios, aquel que nos ha llamado a esta vida eterna, que nos ha dado de su amor. Por Él hagamos estas mismas circunstancias. Démosle entonces el sentido y seamos buenos hijos de nuestro Dios. Vamos a pasar con esto a las preguntas de esta mañana, que son solamente 5. La pregunta número 1 dice: ¿qué podemos aprender de Jesús al lavar los pies de sus discípulos? Aprendemos humildad, aprendemos el servicio desinteresado, un verdadero liderazgo sobre todo. 2. ¿Qué significa servir a los demás con amor leal? Con convicción, demostrar amor a través de acciones concretas. Esta es la convicción llevada. Cuando realmente vemos el amor leal es en acciones concretas, sobre todo con este compromiso y también precaución, ¿no es así? Pregunta 3. ¿Qué necesitamos para poder servir a los demás con un amor leal? Gálatas 5, 22, 23, muy conocido, ¿no es así? Los frutos del Espíritu. Entonces, esto nos va a equipar para poder hacerlo de una manera activa. La respuesta es frutos del Espíritu. 4. ¿Por qué es importante servir con amor leal a nuestra familia? Ponía yo el ejemplo de las empresas, pero es entonces a lo contrario. ¿Por qué es importante servir? Porque la familia es la unidad básica, de ahí viene el origen. Nosotros somos el origen de estas mismas, de este mismo amor leal. Por eso se debe de llevar para poder después a que pueda seguir alcanzando distintos niveles. Última pregunta: ¿por qué es esencial servir con amor leal a nuestros hermanos en la iglesia? Pues cada uno podría encontrar una respuesta. Yo he querido poner porque ese amor es el que me acerca a Dios. Cada uno de ustedes también ha de tener una respuesta que le dé sentido a su servicio, que le dé esa genuinidad a su trabajo. Pues mis queridos hermanos, esperando cada uno de nosotros haya podido encontrar reflexión y nuestro Dios haya podido también darnos este entendimiento para poder ponerlo en práctica. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.